Venimos estudiando el libro de Samuel, ¿no? Y habíamos llegado hasta un momentito en que el pueblo de Israel se junta con Samuel, porque Samuel tiene la misma tragedia que tiene Eli, o algo parecido por lo menos, en que sus hijos no siguen los mismos pasos que él, ¿no? Entonces el pueblo de Israel viene y le pide un rey. Queremos un rey. El Señor dice, sí, está bien, vamos a darle el rey que ellos están pidiendo, pero Samuel no se los da inmediatamente, sino que es una promesa de que va a poner un rey sobre ellos. El capítulo que nos debería de tocar es cuando Samuel va a elegir, o Dios va a elegir, al primer rey de Israel. Y esa es una historia interesante y también, vamos a decir, una historia triste, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué una historia triste? Bueno, ese es el caso de Saúl. Y vamos a ver cómo es que él es elegido y luego cómo es que él es desechado. Pero antes de ir ahí, quiero que vayamos a otro pasaje de las Escrituras que es importante para nosotros. Perdón, estaba en medio de un jueguito ahí hace rato. Entonces, es un pasaje que es importante para nosotros y es acerca de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Instrucciones tiene la Reina Valera como título. Estos títulos los ponen los traductores de las sociedades bíblicas, ¿no? Instrucciones acerca de un rey. ¿Por qué va a ser importante esto? Bueno, a veces nosotros podríamos pensar, ¿sí? Que a Dios se le escapan ciertos detalles, o sea, que hay ciertas cosas que Él no sabe o no analiza o ciertos inconvenientes. Por ejemplo, que Dios nunca pensó que Israel fuera a pedir un rey. De hecho, estaba dentro de la misma ley el momento en que ellos iban a pedir un rey. O sea, cuando ellos vienen, se acercan a Samuel y le dicen, mira, queremos un rey, no tenemos que pensar que Dios se sorprende y dice, wow, yo pensé que ellos nunca iban a pedir un rey, sino por el contrario, Dios ya sabía que ellos iban a pedir un rey y precisamente había dejado instrucciones precisas en el libro de la ley para cómo elegir al rey cuando el momento llegase. Ahora, esto no significa, sí, déjeme explicar este puntito, esto no significa que tener un rey sea necesariamente bueno, porque está dentro de la ley de Dios. No, hay muchas cosas que están dentro de la ley de Dios, sobre todo cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, que madurando un poquito uno más la idea, no son voluntad de Dios. Déjeme explicarle, ponerle un par de ejemplos en cuanto a esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, era permitido al hombre tener dos, tres, cuatro, cinco esposas, las que pudiera mantener, ¿sí? Y eso no significa que eso agradaba a Dios, sino era una situación permisiva por Dios por causa de la cultura. En el Nuevo Testamento tenemos el caso del esclavismo. O sea, en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que el amo debe tratar muy bien a su esclavo, lo que la Reina Valera traduce siervo, que en realidad no es siervo, es esclavo. Lo que pasa es que cuando se tradujo la Reina Valera, esto es en el 1600, la sociedad no tenía esclavos ya. O sea, eso era parte del pasado, aunque después los tuvieron cuando descubrieron a los africanos, pero en ese momentito no tenían. Y lo que tenían en ese sistema, o lo que más se parecía, eran los siervos. Entonces, debido a eso, la Biblia traduce siervos en vez de traducir esclavos, pero realmente eran esclavos. Entonces, en el Nuevo Testamento, la Biblia permite, o el Nuevo Testamento permite la tenencia de esclavos, aunque hoy en día nosotros hemos madurado y sabemos que esa no era precisamente la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios está por encima de esas cosas. Pues bien, yo personalmente soy, ¿cómo se le llama a estos que creen en que no debe haber gobierno? Se les llama anarquistas.
Y anarquistas no quiere decir que cada quien haga lo que se le dé la gana, pero quiere decir que no debería de existir gobierno. Pero Dios permite que existan gobiernos y esto es por lo inmaduros que nosotros somos, porque si nosotros fuésemos lo suficientemente maduros como para cada quien comportarse de manera correcta, para cada quien respetar los derechos ajenos, para cada quien componer las calles que están enfrente de nuestra casa, este sería un paraíso y el gobierno sería innecesario. Pero el gobierno es un mal necesario a causa de la maldad o la inmadurez de las personas. Entonces, Dios quería que su pueblo no tuviese un gobernante, no tuviese un rey, que fuese un pueblo maduro, su ideal. Pero ese ideal no se consiguió. O sea, Samuel les decía, Dios va a ser vuestro rey. Ellos dijeron, queremos un rey. Entonces las instrucciones estaban precisas ahí. Vamos a llamarle a esto un mal necesario. Pero la legislación estaba, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, o sea, voy a poner un rey, y hagas esto, esto es lo que nosotros llamaríamos un mal necesario. El rey no necesariamente va a ser bueno, se va a imponer sobre ellos. La semana pasada lo leíamos así. Dentro de un par de semanas vamos a ver otra vez la crítica que se hace a la monarquía. Pero en el caso, pues, del rey, dijo el Señor, se va a imponer sobre ustedes, les va a cobrar tributos, va a agarrar sus mejores varones, sus mejores mujeres, para que amasen su pan y todo lo demás, y esto va a ser terrible, pero va a ser un mal necesario. Sin embargo, vamos a regular eso. Esta ley es importante porque a partir de aquí se va a juzgar cuándo sucede algo bueno y cuándo sucede algo malo. Y vamos a venir a Deuteronomio 17 una y otra vez para juzgar a los reyes que van a surgir en Israel. Dice la Escritura, para que veamos estos requisitos que tenía que tener este rey. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, uno, al que Jehová tu Dios escogiere. Hermanos, aquí no era una democracia, ¿sí? Aquí el pueblo no iba a escoger a quién, sino el que iba a escoger era Dios. Esto es lo que se llama teocracia. Ahora, nosotros no tenemos reinos teocráticos. Un reino teocrático es como el que existe ¿cómo se llama este? En Irán, donde un religioso es el que gobierna, pero no tenemos uno de origen divino. Ningún país cristiano es una teocracia. Incluso el mismo Papa no es elegido por Dios, es elegido por los cardenales. Entonces aquí no tenemos un poder cardenalicio. El Señor dijo claramente, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, había que dejar que Dios escogiera. Y vamos a ver que Samuel lo hace de esa manera. Es Dios quien escoge a Saúl y lo hace mediante echar suertes. Ahí no era voto popular, ahí no se juntaron y cada quien eligió el sufragio. Ahí, por eso me llama a mí la atención realmente cuando las personas dicen que, por ejemplo, fulano de tal que fue electo en Honduras por voto popular es porque Dios lo puso ahí, o viceversa, porque en realidad aquí no era así. Entonces no se va a elegir de esa forma, sino que Dios lo iba a escoger y lo iba a escoger por medio de su profeta. Y ya vamos a ver dentro de 8 días cómo se da ese proceso precisamente. Segunda característica que tenía que tener este rey es, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Esto es como la ley de Honduras, ¿no? Que la ley de Honduras estipula que yo, por ejemplo, no puedo ser presidente de Honduras. Soy guatemalteco, sí. Residente, o sea, tengo una residencia, eso quiere decir estoy legal aquí en el país. Si no, ni siquiera pudiera salir, pero tengo una residencia y por lo tanto puedo salir y transitar por el país en el día que el gobierno dice que puedo hacerlo. Pero si yo quisiera lanzar mi candidatura, como dije, si yo quisiera, porque no quiero, ¿no? Como presidente de Honduras, no podría, porque la ley hondureña dice que tiene que ser un hondureño de nacimiento, ni siquiera nacionalizado. Puedo nacionalizarme
y sin embargo no puedo ser presidente de Honduras. Pues más o menos así era la instrucción de Dios. El rey tenía que ser, dice ahí, uno de tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No podrás poner sobre ti extranjero que no sea tu hermano. Comentario aparte. Esta es la razón por la cual eh, los judíos en el tiempo de Jesús no querían a Herodes. Herodes el Grande en realidad fue un gran rey, un gran asesino, eso sí. Pero fue un gran rey, o sea, hizo monumentos increíbles, la fortaleza de Masada, el mismo templo que era un monumento que hasta los apóstoles se quedaron maravillados. Mira estas edificaciones que hizo Herodes, ¿no? Herodes hizo unas grandes edificaciones y realmente exaltó al pueblo de Israel, pero los judíos no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque Herodes no era puro, era mezcla, o sea, él no era completamente israelita, sino que era mezcla de israelita e idumeo, que era un pueblo que existía ahí en el, más o menos, suroriente de Palestina. Entonces, por eso es que no lo querían, ¿sí? Y era precisamente por este mandamiento. Ellos decían, el Señor dijo que tiene que ser uno de nosotros. Muy bien. Tenemos dos características entonces. Dios lo tenía que escoger y obviamente no lo iba a escoger por el voto popular. O sea, eso no era así, hermanos. Por eso es que yo soy de los que opina que a nuestro presidente en Honduras haga fraude o gane por el voto popular legalmente, independientemente de cómo se lleve a cabo eso, no es Dios quien lo elige. Si no es Dios. Si hace fraude, él se impone. Si gana mediante el voto, nosotros lo ponemos. Digo, nosotros, me estoy haciendo hondureño, yo no voto. Pero ustedes lo ponen. Ese es el voto popular. Dios no lo escoge. Dios no escoge de esa manera. Ya vamos a ver dentro de 8 días cómo lo hacía. Entonces, dos características. Que Dios lo escoja, uno, y el segundo, que sea uno de tus hermanos. A propósito, estas características, nosotros no tenemos rey. En la iglesia de Cristo, nosotros no tenemos rey. No tenemos ni siquiera un obispo general. Ni siquiera en la congregación nos es permitido tener a uno. Pero sí tenemos liderazgo plural. Y estas características que estamos viendo acá pueden servirnos a nosotros de paradigma para nuestros líderes, ¿sí? O sea, estas mismas características, que Dios lo escoja. Esto no es que a mí me gusta, me cae bien, no, que Dios lo escoja, que Dios lo escoja. Y ya veremos dentro de 8 días. Y segundo, que sea uno de nuestros hermanos. Allá por una iglesia en Colombia, me preguntaban a mí, en una congregación, hermano, dice, ¿y cómo hacemos nosotros? Oh, porque me estaban queriendo contratar como su predicador. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Me dice, para que usted nos predique. Y yo les dije, no, no puedo. No está dentro de mi... No, no puedo, pues no puedo. Queremos hacer otra petición, me dijeron, sí. Creemos que ya estamos maduros para tener ancianos. ¿A dónde los pedimos para que nos los manden? O sea, esa fue la pregunta de ellos. ¿Dónde pedimos ancianos para que nos manden un par de ancianos que vengan a pastorear la iglesia acá? Equivocado. Los ancianos de la iglesia, los diáconos de la iglesia, no deben ser exportados o importados. No es que necesitamos un diácono, pues paguemos a uno y traigámoslo, sino que este liderazgo tiene que ser autóctono, tiene que ser de la congregación misma, tiene que surgir de la congregación. ¿Sí me explico en eso? Por eso es que lo primero que uno tiene que hacer es poner su membresía en la congregación, y una vez que uno tiene su membresía en la congregación, entonces uno podría optar a uno de esos privilegios y ministerios. No los tomemos como oficios de gobierno, no, tomémoslo como un ministerio, pero igual tiene que ser uno de nuestros hermanos. Sigo compartiendo y mostrando aquí. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos lo pondrás rey sobre ti. No podrás poner, perdón, a un hombre extranjero que no sea tu hermano.
Sigamos. Y fíjese que este rey tenía que tener ciertas características. Interesante. Pero él no aumentará para sí caballos. ¿Eso qué es? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Esto es un tanto incomprensible, ¿sí? Al principio, porque uno dice, oye, ¿qué problema tiene Dios con los caballos? ¿Cuál es el problema con los caballos que tiene Dios? ¿Por qué en el versículo 16 dice que el rey no puede tener caballos? Sobre todo si a usted le gustan, ¿no? No sé a cuántos de ustedes les encantan los caballos, a mí me gustan. Sobre todo si son de pura sangre, ¿no? Porque el rey no puede tener muchos caballos. Aquí viene la respuesta. Los caballos tenían que ver con el ejército. Tener caballos es el equivalente de hoy en día a tener aviones de combate o tanques de guerra. Entonces, la idea que está aquí es la siguiente. El rey tiene que ser el que más confíe en Dios. Su fe tiene que estar en el Señor. Cuando uno aumenta el poder armamentístico, entonces uno ya no confía en Dios, porque ¿para qué confiar en Dios? Confiemos en nuestras armas. ¿Sí me explico? Cuando usted camina por las calles de Tegucigalpa, dicen que es peligroso. Yo sé que algunas colonias son más peligrosas que otras. Y cuando uno platica con algún hermano, ¿y usted dónde vive? Pues sin mencionar colonias para no hacer mal prestigio. ¿Y usted dónde vive? Pues en tal lugar. Y uno dice, ¡ay, qué peligroso! Ay, no, hermano, es bien tranquilo. Para el del lugar es bien tranquilo. Para el que viene de fuera, en la colonia puede ser peligrosa. Pero si usted va a una colonia peligrosa y usted lleva no sé, los calibres 45, es una pistola automática, ¿sí? Una automática metida bajo el saco. Pues usted para qué va a confiar en Dios si tiene la automática, ¿cierto? Pero si usted está totalmente desarmado, entonces usted no le queda otra más que confiar en Dios. Esta es la razón por la cual el rey del pueblo de Dios tenía que confiar en Dios, que da la victoria en las batallas y no en su propio ejército. Que cuando nos fueran a atacar, entonces dijéramos, Dios nos va a proteger, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. No significa que ellos no iban a pelear, ellos iban a pelear, pero él no tenía por qué acumular el poder de batalla, porque entre más ejército tuviese él, menos confianza iba a tener en el Señor. Y eso es cierto hoy en día. Entre más pobre es usted, más tiene que confiar en Dios. Y entre más riqueza tiene usted, menos confianza tiene en Dios. O sea, si su cuenta bancaria ahorita ronda por los 20 millones de lempiras, usted dice, hagamos cuarentena, ¿cuál es el problema? Que lo prolonguen hasta fin de año. Eso no es problema, ¿no? Y bueno, y usted va a salir al supermercado o todo eso, voy a mandar al chofer, no hay ningún problema. Entonces, usted, la confianza no está en Dios, sino en sus riquezas, en su seguro médico, en esto. Pero cuando usted está al día, entonces tiene que confiar en Dios. Entonces, esta es la idea del Señor de el rey no debe aumentar su poder armamentístico. Por eso, más adelante vamos a ver que uno de los grandes pecados de David fue hacer un censo. Y eso significa medir cómo está mi poder de combate. Y eso al Señor no le gustó para nada. El censo no es permitido, porque es Dios quien va a entregar la victoria y no el poder del hombre mismo. Sigo explicando. Ni tomará para sí, versículo 17, muchas mujeres. ¿Se acuerda usted de Salomón? Que tomó 1000 mujeres. O sea, 700 esposas, reinas, y 300 concubinas. Concubina no es lo mismo que prostituta. Concubina era una mujer con la que él vivía y tenía hijos, pero no se había casado formalmente, digámoslo así. Pero de todas maneras eran de él, o sea, no podía otro hombre poseerla. O sea, tenía 1000 mujeres. Salomón 1000 amores. Ahora, piense usted por un momento si la miraba una cada día del año,
Esto le alcanzaba para 3 años. Usted se acuerda, yo solamente tengo 32 estudiantes en mis clases y muchas veces cuando le doy la palabra a alguien, tengo que leer el nombrecito que tiene. A ver, en la misma iglesia de Guanacaste, donde habemos más o menos a 100 miembros, 150 miembros, ¿sabe usted el nombre de todos los hermanitos o no? Ya se imagina usted 1000 esposas. Yo me imagino que te venía, oye, ¿te conozco o no te conozco? O sea, ¿y cuál fue el problema de Salomón? El problema de Salomón fue que se perdió. Y quienes lo desviaron fueron sus mujeres. O sea, la palabra de Dios dice eso. Quien desvió a Salomón fueron sus mujeres y por eso Dios había dictaminado ya en la ley, el rey va a tener dinero. Una vez que el rey tenga dinero, va a querer tener muchas mujeres. Y aquí el versículo 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres. Eso está prohibido. O sea que Salomón quebrantó esta ley. Sí, esa fue su perdición. Para que en su corazón no se desvíe. Sencillo. Si tiene muchas mujeres, su corazón se desvía. Pero fíjese que el dinero está relacionado con las mujeres. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Por qué? Porque su corazón también se va a desviar. O sea, o usted confía en su ejército o usted confía en su dinero. Cualquiera de las dos cuestiones viene a ser la confianza que uno tiene. Por eso el rey tenía que vivir en lo mínimo. O sea, el rey tenía que ser una persona pobre entonces, sí. O sea que los teólogos de la prosperidad se equivocan. Sí, sí se equivocan. El rey mismo, porque en la teología de la prosperidad que es muy común dentro del mundo pentecostal, está que el amado de Dios, y sobre todo como ellos llaman a sus pastores, el ungido de Dios tiene que ser rico. Y entre más rico sea, más ungido de Dios es. Entonces, si usted conversa con cualquier pentecostal, ay, mi pastor es ungido. ¿Cómo sabe usted? Pues tiene 2 carros. Por sus frutos lo conoceréis. Malinterpretan ese otro pasaje. Pero resulta que cuando Dios en Deuteronomio dijo, yo quiero un rey. Yo quiero volver al punto de la teología de la prosperidad, donde le dicen a uno, usted tiene que ser rico. ¿Y yo por qué? Porque usted es hijo del rey. El hijo del rey tiene que ser rico. Cuando Deuteronomio decía que el rey mismo tenía que ser pobre. Ahora, no pobre en el sentido de paupérrimo y que no tuviera nada que comer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el rey no tenía que acumular. O sea, no podía tener riquezas para el día de mañana, sino que tenía que tener su confianza plenamente en Dios. ¿Sí me explico en cuanto a esos puntos? Volviendo aquí, dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí. Ahora, ¿ya notó usted el adverbio? Que quiero aclarar este punto. En abundancia. Hay un sabio en Proverbios, se llama Agur, que le pide al Señor, Señor, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Sí? Porque si soy pobre, puede que tenga que robar, voy a estar muy tentado a hacerlo. Eso no es correcto. Y si tengo mucho, me voy a olvidar de ti. Entonces, manténme del pan necesario. La oración del Padre Nuestro era exactamente igual. El pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces, aquí no es que él no tenga plata ni oro, sino que no los amontonará. Tiene que ser moderado. Sigue diciendo el texto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, cuando ya esté en su poder, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Curiosamente, la palabra Deuteronomio significa copia de la ley. Eso es lo que significa.
Y este es el nombre que le pusieron los griegos cuando tradujeron el libro de Deuteronomio del hebreo al griego en la versión antigua que se llamaba la versión de la Septuaginta. Y los griegos tomaron el nombre precisamente de aquí, que es el único lugar en toda la Biblia donde aparece la palabra Deuteronomio. Hará dice un Deuteronomio, quiere decir una copia de la ley. Pero ¿para qué tenía que tener una copia? Y dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, hará una copia. Y la tendrá consigo y y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto era esto? Todos los días de su vida. Uno de los errores que uno puede tener es pensar que la vida cristiana es una carrera de 100 metros. Es más bien una maratón, ¿sí? Es más bien una maratón. Usted conoce tal vez la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Que la tortuga le ganó a la liebre. Y en la historia es que la liebre salió rápido y después dijo, me voy a echar un descanso aquí un ratito. Y se durmió. Y cuando despertó, la tortuga ya estaba cruzando la meta. Entonces, así va la historia de la liebre y la tortuga. Y esto, quien creó esta historia, creo que no tiene autor, es patrimonio universal. Quien creó la historia se fijó en el comportamiento de los dos animalitos. Liebre no es lo mismo que conejo, no me voy a meter aquí a enseñar biología, pero liebre no es lo mismo que conejo. El conejo tiene un agujero en la tierra, la liebre no. La liebre no tiene agujeros, es más alta y es más veloz, tiene orejas más largas. Pero la liebre tiene una conducta interesante. Tiene una super velocidad para correr, pero echa descansos. Y la razón por la cual la liebre descansa es porque tiene que tener energía para correr. Como no tiene agujeros, entonces cuando viene un depredador, él tiene que confiar en su velocidad y por lo tanto tiene que estar bien descansadito, ¿sí? Entonces, usted nunca va a encontrar a una liebre que se mantenga, corre, que corre, que corre, sino va a encontrar a una liebre en reposo. En cambio, una tortuga, cuando empiezan a caminar, caminan. ¿Y quién ha tenido una tortuguita sabe que usted la deja ahí y da 2, 3 pasitos y usted dice, esta tortuga nunca se va a ir de este lugar? Y si la deja ahí por un rato, le aseguro que ya no la va a encontrar. Y si la encuentra lejísimos, porque estas caminan y caminan y nunca dejan de caminar. Pues la vida cristiana es más o menos así. Entonces, yo tenía antes una amiga que iba a la iglesia, que decía, bromeando en son de broma, decía, porque teníamos un grupo de crecimiento en su casa, y decía, yo ya me voy a jubilar de la iglesia. Yo ya he ido a la iglesia por mucho tiempo y creo que ya merezco una jubilación. Esto es bien interesante. ¿Se puede usted jubilar de la iglesia? O sea, puede usted decir, bueno, ya vine 40 años a la congregación, ahora voy a tomar mi retiro, ya me voy a retirar y me voy a jubilar. Ya no voy a leer mi Biblia. Y esta es la pregunta que muchos se hacen. El hermano fulano de tal que sabe tanto, lee su Biblia. Es una buena pregunta. Y la respuesta es, debería. Sí, pero ya sabe mucho. No, es que esta situación es, debería. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que Dios le dé vida. Hasta que Dios le dé vida. Cuando yo tenía 20 años, visité a un pastor en Costa Rica. El pastor estaba diabético, ciego y se le estaba olvidando todo. Estaba en su cama. Yo lo fui a visitar. Al entrar a su cuarto, encontré que tenía en el techo y por las paredes un montón de versículos escritos a mano. Él escribía en hojas de papel bond y luego los pegaba ahí y tenía tapizado prácticamente todo su cuarto. Entonces me llamó la atención y le pregunté, ¿y usted cuándo empezó a hacer esto? Y él me dijo, desde que empecé a perder la memoria. O sea, ya no puedo leer mi Biblia porque me cuesta mucho. Y estos son textos que han sido importantes para mí y se me están olvidando. Entonces, por eso los he escrito y los pongo por todos lados, porque él estaba acostado y me ayudan a colocarlos ahí, porque entonces yo los volteo a ver y me acuerdo, y me recuerdo. O sea, ya no predicaba, él estaba en su cama, ya no podía asistir, o sea, entonces lo recordaba
Esta es la idea del Salmo 1, si usted se recuerda. En la ley de Dios medita de día y de noche. Así que si usted no tiene mucha memoria, lee la Biblia, pues se le olvida. O no sabe leer bien. Y por lo tanto, le cuesta un ojo de la cara leer y solo alcanza a leer un par de textos porque eso le lleva como 15 minutos. No se preocupe. Aquí no estamos nosotros en una carrera de 100 metros. Estamos en una maratón. Lo importante es que usted lo haga todos los días. Mire lo que dice aquí. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. O sea, esto es todos los días. No hay sábado y domingo, todos los días. No hay lunes y martes, todos los días. Este es un gran defecto de nosotros los cristianos, que no leemos nuestra Biblia todos los días. No leemos nuestra Biblia, la tenemos de adorno. Yo he entrado a algunas casas donde la Biblia está bien linda, extendida. Entré a la casa de un profesor, curiosamente, de la Universidad Católica. Entré a su casa un día. Entré a la casa, tenía una Biblia bien bonita en la sala. Y yo cometí el error de meterme, es la mala costumbre, meterme el dedo a la lengua y hojearla, porque estaba abierta. Y a la hora que le puse el dedo, regó todo el polvo que no se miraba, pero lo manchó. Entonces manché la Biblia porque la regó de negro, puso mi huella digital en negro ahí. Y esto es porque estaba abierta y de ahí no la movían. Esta no es la idea. La Biblia no es como un objeto mágico que usted va a tener en su casa para que no entren los malos espíritus, para que usted pueda dormir bien, para que... No se trata de eso. Se trata de leerla todos los días de la vida despacito. ¿Para qué? Para que aprenda tres cositas. Uno, a temer a Jehová su Dios. Este es el propósito de leer la Biblia. Aprender a temer a Jehová su Dios. Temer a Jehová su Dios significa, es que las religiones antiguas estaban basadas en el temor. Eso significa no temer a nadie más. Le explico cómo va la cosa. Cuando el Señor decía, quiero que me teman, implicaba, no quiero que teman a otro. Por eso es que nosotros no podemos o no debemos, mejor dicho, tenerle miedo al coronavirus. Tenemos que temer solamente a uno, a Dios. Jesús mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, o sea, ese es Dios. Para temer a Jehová su Dios, o sea, tenerle ese, no es tanto como respeto o reverencia, no es ese temor de Dios. Es eso de, no voy a hacer esto que es injusto porque temo a Dios. O sea, me da miedo y por lo tanto yo no lo voy a hacer. Para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios para ponerlos por obra? Si no lo sabemos. Voy a contradecir al cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Hizo una muy interesante canción sobre Jesús es verbo, no sustantivo. Y creo que tiene mucha razón en varios aspectos que ahí dice, porque critica muchas religiones, ¿no? Jesús es verbo no sustantivo y me gusta bastante la canción, pero hay una estrofa en la que dice, ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia noche y día? Todo lo que está ahí se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Entonces le dice al cristiano, mira, tú no tienes que leer tu Biblia porque lo que ahí está se resume en amor. Y lo importante es practicarlo. Pero el amor sin guía, el amor sin guía es una práctica sumamente interesante. Parejas tienen relaciones sin casarse porque se aman. Se embaraza ella porque tuvieron relaciones y se amaron. Y luego dicen que por amor lo van a abortar al niño porque ¿para qué traerlo a que sufra tanto? O sea, vean ustedes cómo el amor se disfraza, ¿sí? Se disfraza de una cosa, se disfraza de la otra, y luego nos disfraza. O sea, el amor es sumamente esquivo.
Entonces, por eso es que el cristiano tiene que leer su Biblia para saber cómo es que se tiene que practicar ese amor en el que la Biblia se resume. Y claro, en la Biblia se resume y eso no lo vamos a decir, lo que voy a desechar es la parte de qué haces, porque precisamente aquí dice que tiene que leer todos los días para temer a Dios, para guardar las palabras que están escritas allí, porque si no las conoce, ¿cómo las va a guardar? O sea, si yo no conozco la ley hondureña, ¿cómo puedo cumplir con la ley hondureña? Si yo quiero ser un buen conductor, pero no conozco la ley de tránsito, ¿cómo puedo ser un buen conductor? Me va a costar sin saber las leyes. Y tercero, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Esto iba a pasar todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo esto va a pasar. Cuando nosotros, eh, cuando nosotros tenemos un puesto de importancia, muchas veces ese puesto de importancia se nos sube a la cabeza. Y esto pasa hasta en las iglesias. El hermano era tan humilde, tan sencillo, hasta que lo nombraron anciano de la iglesia y ahora ya puso su parqueo propio. Interesante, ¿no? El parqueo propio. Había una congregación en X lugar donde eligieron 4 ancianos. Ya con el 4 ya saben que no fue Guanacaste. Eligieron 4 ancianos y el siguiente domingo, en la tarima donde se paraba el predicador, estaban las sillas de los 4 ancianos. O sea, ya no se iban a sentar con la congregación, sino que ahora se iban a sentar al frente. O sea, esto se parece mucho a la cuestión católica, donde el sacerdote y los obispos se sientan al frente de la comunidad, ¿no? Como una clase aparte. Y entonces, es interesante. Yo lo vi. Qué interesante. Cada uno tenía su silla ahí. Y luego ya no predicaba cualquiera en la congregación, sino que era un domingo uno, el otro, y así se corrían los domingos. Y en el quinto domingo, los meses traen quinto domingo, entonces invitaban a otra persona, pero ya nadie más de la congregación podía predicar, excepto los que habían sido electos. Cuidado. ¿Por qué cuidado? Eh, ¿Por qué cuidado? Porque muchas veces se nos puede subir. Perdón, es que se me descargó la computadora y la conecté aquí a la carrera, por eso mi gesto de, cuando dije cuidado, curiosamente, me apareció la señal de que la computadora se me iba a apagar. No sé si ustedes la vieron, pero nos puede subir. Entonces, el rey podía cometer ese pecado. El rey podía cometer ese pecado. Por eso es que Dios lo nombraba a él y él no podía estar encima de sus hermanos. A pesar de que era rey, él era uno más del pueblo. Vean lo que dice el texto. Esto le va a pasar a Saúl. Este va a ser el problema de Saúl. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Qué interesante. ¿Tú eres rey? Sí. Pero no eres más que tus hermanos. ¿Sabe usted que en la Edad Media había reyes y a los reyes se le llamaba su majestad? Y a los príncipes o condes y todo eso se le decía su alteza. Cuando vinieron los franceses y eliminaron a la monarquía, y ustedes conocen parte de esa historia, le quitaron la cabeza ¿cómo se llama este? A Luis XVI. Y luego tenían a sus gobernantes, porque alguien tenía que gobernar. Entonces, ellos utilizaban la palabra para referirse a todos, a citoyen, que significa ciudadano. Y entonces, Napoleón, cuando tomó el poder, quería que lo llamaran emperador, pero para fastidiarlo siempre le decían ciudadano. Le estaban recordando que al final de cuentas era ciudadano. Nosotros seguimos en teoría esa tradición. Por eso es que al señor presidente, Juan Orlando Hernández, le dicen primer ciudadano. No importa que sea primero, segundo, tercero, que eso es irrelevante, pero se llama ciudadano, porque no puede estar por encima de la ley. ¿Sí me explico? O sea, si el presidente manda a matar descaradamente a una persona y se le comprueba, tiene que ir preso. Que no puede estar sobre la ley, no puede ser asesino. En cambio, los reyes medievales, eso sí, le decían, mátame a este y ya,
Y se comprobó, no, si yo lo mandé a matar. ¿Y por qué? Porque me cayó mal. Simplemente me cayó mal. ¿Y cuál era el problema? Porque eran una clase aparte. Pues curiosamente Dios se había adelantado 1000 años a los medievales cristianos y todo lo demás, porque desde el antiguo Israel decía, el rey no debe elevar su corazón por encima de sus hermanos. Va a ser igual a sus hermanos. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, repite esto de guardar los mandamientos, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, la próxima semana vamos a ver la elección de Saúl y vamos a ver cómo esta ley fungió. No fue Israel quien escogió a Saúl. Eso es un error. No fue Israel. No fue Samuel quien escogió a Saúl. Tampoco. Fue Dios quien eligió a su rey. Pero ¿y entonces por qué fracasó? Eso lo vamos a ver también. También lo vamos a ver. Pero fue Dios quien eligió a su rey. No fue Israel, no fue Samuel. Y vamos a ver por qué lo eligió. Y qué cualidades tenía Saúl por las cuales lo eligieron como rey sobre Israel. Esta ley va a estar en nuestro horizonte, así es de que no se preocupe, vamos a volver a ella una y otra vez, porque los reyes van a cometer errores con respecto a esto, una y otra vez. David va a fortalecer su ejército y eso va a estar mal delante de Dios. Salomón va a aumentar, va a tener muchas mujeres y eso está mal delante de Dios. Va a aumentar la plata y el oro y eso está mal. Y Saúl se va a enaltecer por sobre sus hermanos y eso está mal también. Y vamos a ver cómo entonces sucede esa historia, pero para no continuar sin contexto, dimos hoy la clase precisamente de cómo debía ser este rey de acuerdo a la ley de Dios en Deuteronomio. Bien, hermano Javier, si me ayuda con las preguntas. Hay una pregunta de Ariel García que dice, bendiciones hermano, un gusto, por favor, si puede explicarnos Daniel 2:21. Quita reyes y pone reyes. Ok. Sí, ya me esperaba esa pregunta. Ya me esperaba esa pregunta. La vi así de reojo, pero pensé que estaba el hermano pensando en la clase del viernes pasado, porque tocamos esos puntos, ¿cierto? Bien, cuando la escritura dice que Dios quita y pone reyes, lo que significa es que sobre un rey hay otro, siempre. Y sobre todos está Dios. Y al final, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? ¿Me explico? Dios tiene el control de todo. Ahora, veamos el discurso de Jesús con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos se enoja con Jesús porque Jesús no le responde como él quiere. Y le dice, oye, ¿no sabes que yo tengo poder para librarte o para mandarte crucificar o matar, ¿no? Tengo ese poder. Y Jesús le dice, ningún poder tuvieres si no te hubiese sido dado de arriba. O sea, el poder se te dio de arriba. Ahora, ¿esto por qué se lo dice Jesús? Por lo tanto, el que a ti me entrega mayor pecado que tú tienes. ¿Por qué le dice esto Jesús a Poncio Pilatos? Le dice esto porque los reyes no son autónomos. O sea, Poncio Pilatos recibió ese poder de alguien más para actuar en ese momento. Y por lo tanto es responsable ante ese alguien que le dio el poder. Esto es como que usted o como que Juan Orlando me contrate a mí en este tiempo de crisis para manejar X dinero. Tampoco se la voy a aceptar. Pero me contrate. Entonces yo soy responsable ante él por cómo manejo ese dinero. Por eso es que si me lo robo y no me hace nada, entonces significa que él está en contubernio conmigo, ¿no? Esta es la idea. Pero entonces yo soy responsable ante él. Ahora, ¿él es responsable ante alguien? Sí. ¿Y los reyes eran responsables ante alguien? Me estoy saltando la política hondureña. Sí, ante Dios. Y eso es lo que le está diciendo a Poncio Pilatos. Que hay uno que está arriba de todos. Muy bien. Que cuando él quiere, permite que X persona gobierne. Y cuando él decide que ya no,
pues entonces ya no va a suceder. Les pongo el ejemplo más adelante. Esto sucede con Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor dice, tuve un sueño, soñé un gran árbol y todo esto, y Daniel le interpreta el sueño y le dice, mira, te van a quitar el reino. Y llega un momentito en que Nabucodonosor dice, no es este el reino que yo, esta es la ciudad que yo he hecho, el reino que yo tengo. Y el Señor lo convierte en bestia. Y por 7 años come pasto. Le quitó la razón, le quitó el juicio. Resulta que a los 7 años le devuelve el reino y Nabucodonosor reconoce su reino es sempiterno, él quita el reino a quien él quiere y lo da a quien él quiere. O sea, su poder es grandísimo. Muy bien. Esto no implica, ahorita voy a explicar, esto no implica, aquí tenemos que dividir entre dos voluntades del Señor. La voluntad coercitiva, y eso se llama la voluntad coercitiva, Calvino así lo dividió, y la voluntad permisiva. Pero lo voy a explicar un poquito más. Significa que hay cosas que Dios hace, actúa, y hay cosas que Dios permite. Y las dos son su voluntad, ¿sí? Las dos son su voluntad. Pero una es su voluntad deseada e impuesta, y la otra es su voluntad permitida. Lo voy a poner con un ejemplo. La voluntad de Dios es que a mí no me pase nada. Muy bien. Que haya paz, tranquilidad en Honduras. Luego sale un asaltante y este asaltante me pone una pistola y decide matarme. ¿Era la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios. Y por eso ese asaltante va a pagar por el crimen cometido. Sin embargo, si Dios no lo hubiese permitido, yo no habría muerto. ¿Sí me explico? Entonces, es la voluntad de Dios. Y por eso usted puede decir, el hermano Servín murió y fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios permitió. Porque Dios pudo haber detenido a ese asaltante o pudo haberme protegido de alguna manera. Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, ¿quién debe gobernar? ¿Cuál es tu voluntad? Nosotros nos rendimos ante la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros elegimos a nuestro propio gobernante, Dios en ese momentito no es por voluntad que gobierne el fulano, pero en cierto sentido, él lo permite. No sé si mi explicación es muy buena o no, pero vamos a poner el siguiente caso. Dios escoge a Saúl, porque esa es su voluntad. Después lo desecha, porque ya no es su voluntad que él gobierne. Sin embargo, Saúl agarra el poder y no lo suelta. Y Dios no manda un rayo para que mate a Saúl. Eso significa que aunque Dios ya no quiere que gobierne, le va a permitir gobernar, porque su voluntad va a ser hecha. Dios unge a David, porque ahora la voluntad de Dios es que David gobierne. Y David, en un par de ocasiones, tiene la vida de Saúl en sus manos y le dicen, mátalo. Y él dice, no, yo nunca voy a tocar al ungido de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, cuando Dios quiera que yo empiece a gobernar, porque Dios quiere que yo gobierne, pero cuando Dios quiera que yo empiece a gobernar, entonces Dios va a ejercer su voluntad. Y esto es lo que a Dios le encanta de David. Así que él no se anticipa, sino que él dice, la voluntad de Dios es que éste no gobierne y que yo gobierne. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, yo voy a acatar esa voluntad cuando Dios lo determine. Y entonces David anda huyendo, aunque es el rey, y él sabe que tiene el poder, anda huyendo y varias veces puede tomar el poder, pero él no lo va a hacer, porque esa no es la voluntad de Dios en ese momento. Entonces, en este sentido, nosotros, por ejemplo, no podemos ser conformistas y decir, este gobierno está porque Dios lo eligió. Vamos a poner el caso más concreto. Dios eligió a Juan Orlando para que gobierne, así dicen ciertos pastores, entre ellos el Roy de San Pedro Sula, que recibe unos cuantos milloncitos del gobierno para hacer sus profecías.
Pero él dice que Dios eligió a Juan Orlando y que en una visión se la dio y que no sé qué. Y ustedes conocen esa historia para que se la repita. Yo no le creo yo no le creo al hombre para nada, ¿sí? Pienso que es un vendido. Entonces yo no creo que Dios lo haya elegido. Realmente tampoco me voy a meter a política ahorita y decir que hubo fraude o no hubo fraude. Tengo mi propio criterio, mi propio pensamiento de lo que sucedió ahí, pero esto no es relevante para la clase de hoy y tampoco ayudaría en lo más mínimo. Pero a la pregunta teológica, ¿Dios lo eligió? No, Dios no lo eligió. Olvídense, Dios no eligió ese. Entonces Dios quería elegir, tal vez no quería elegir a ninguno de los que estaban en la nómina. No quería elegir a ninguno de esos. Pero Dios no lo eligió. Ahí hay dos posibilidades. Una, el hombre se impuso a sí mismo, o dos, el voto popular. Ya sé que si usted es nacionalista va a decir el voto popular y si usted no lo es va a decir que el hombre hizo fraude. No me voy a meter en ese otro problema. La iglesia no está para eso ni yo estoy para eso porque no lo sé. Yo no conté los votos, ¿sí? Entonces, pero Dios no lo puso ahí. Sin embargo, Dios le permitió estar ahí. ¿Sí me explico? Dios le permitió estar ahí. Y ahí es donde la iglesia tiene que entender la cuestión permisiva de Dios. Dios, Señor, quítalo. Bueno, cuando el Señor quiera quitarlo, lo va a quitar. Me le va a pegar coronavirus. Es un accidente. Van a venir los de la DEA. ¿Qué sé yo? Mil cosas, ¿sí? Mil cosas. Por eso es que la iglesia es pacifista. No en el sentido de que nosotros digamos, vamos a decir, el Señor lo puso ahí, sino en el sentido de que nosotros decimos, cuando el Señor quiera quitarlo, lo va a quitar. Pero nosotros no vamos a hacer absolutamente nada por quitarlo. Nosotros sabemos que hay movimientos heréticos como los de Salvos Siempre Salvos, que estaban ahí a la par de nuestra congregación, cerquita. Ahí están, esa gente anda perdida y perdiendo a las personas. Incluso el Congreso de Honduras les cerró su iglesia porque estaban tatuando a menores de edad con el 666, y nosotros no vamos a agarrar piedras y vamos a estrellarlas en contra de su edificio, porque no somos llamados a eso. Cuando el Señor quiera quitarnos, nos va a quitar. Ok, en ese sentido, he explicado mucho esto, pero hermano Javier. Lo mismo es dicen ahora, es el mismo caso de Poncio Pilato. Ahí lo que operó fue la voluntad permisiva. Sí, sí, aunque en este caso, miren, Cristo iba a morir. Esto es bien, bien interesante. Le voy a explicar por qué. Hace tiempo tenía una amiga, ¿sabes? Que estaba haciendo algo bien interesante con los fondos de la pobreza de Honduras. Entonces yo le dije, eso no es correcto. Y me dijo, este es el razonamiento. Si no lo tomo yo, alguien más lo va a tomar. Entonces mejor lo tomo yo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre va a morir según está escrito de él. Ok, su destino está. Jesús tenía que morir. Pero luego dice, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, usted es doctor. No tenemos estos casos aquí, por eso los pongo como ejemplo. Usted es doctor. Entonces usted tiene a una persona muy anciana entubada. Y usted dice, este se va a morir. De todas maneras, mañana se va a morir. Entonces mejor le quito los tubos, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Este va a morir igualmente, pero ay de aquel. O sea, esto mismo podía pensar David, este se va a morir. Saúl se va a morir porque Dios lo va a quitar del reino. Así es de que yo solo estoy adelantando lo que el Señor pensaba hacer. Cuidado. Hay de aquel por quien este es entregado. Entonces, Jesús por eso le dice a Poncio Pilatos, mira, la autoridad te vino de arriba, si Dios permitió esto, y ahí no, por eso es que lo estoy comentando, porque no creo que sea tan permisivo. La voluntad de Dios es que Jesús muera. Porque Jesús le dijo, si hay alguna otra forma, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la voluntad de Dios era que su hijo muriese por nuestros pecados. Lo que le está diciendo a Poncio Pilatos Jesús es, mira, Dios te dijo la autoridad para
Estoy en tus manos. Te vino de arriba. Pero eso no te exime de la culpa. ¿Yo me explico? Eso no te exime de la culpa. Tienes culpa. Y eso lo tenemos nosotros que tener bien claro. O sea, tu culpa está. Tu responsabilidad está. Y esto es para la cuestión de la ética. Por ejemplo, voy yo manejando sin licencia, ahí ya cometí un error. Me para un policía. Y el policía me dice, mire, le voy a hacer una multita, pero le va a salir carita, 500 lempiras. Y entonces, bueno, de modo, eso es lo que yo merezco, ¿no? 500 lempiras. Pero luego el policía me dice, pero si se deja alguito, ¿qué tan alguito? Bueno, unos 100 lempiritas, ¿no? Para los frescos, ¿no? Y usted dice, mira, 500 lempiras al gobierno. Ahí sí salió usted como muy, muy liberal o muy de la resistencia, ¿no? Al gobierno de Juan Orlando, que se los va a robar, que se lo robe Juan Orlando, que se lo robe este policía, pobrecito policía, y se mira con necesidad. Es mejor que se lo robe el policía. Uno a veces justifica sus acciones corruptas. ¿Me explico? Justifica sus acciones corruptas. Y este tipo de justificación es, mira, de todas maneras, si yo voy a tránsito y pago mis 500 de multa, de todas maneras, ese dinero se lo van a robar. O sea, el resultado es el mismo. Mejor voy a perder un día, voy a perder 400 pesos. Entonces, para que no se lo robe el gobierno, mejor que se lo robe este pobre policía que se mira con necesidad. Ok, momento. La corrupción no va con el comportamiento cristiano. Eso usted lo sabe. Entonces, eso es lo que Jesús diría, mira, sí, de todas maneras tu dinero se lo van a robar. Pero independientemente de que se lo roben o no se lo roben, cuidado con lo que haces. Por eso le dice a Poncio Pilato, el que a mí te entregó tiene mayor culpa que tú. Oye, entonces sí y no, hermano. ¿Tiene otra, Javier? No. Siempre con relación a esa misma temática, dice, en ese caso, si Dios quería que eso sucediera, ¿cómo quedaría la condenación de Pilato? Ok, creo que contesté a esa pregunta. Creo que la habían hecho antes, ¿no? De mi respuesta, pero la situación es, Dios puede querer que algo suceda, pero yo soy responsable de mis acciones. O sea, yo soy responsable de mis acciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice que todos estos que se acuestan con hombres con hombres, mujeres con mujeres, homosexualismo, lesbianismo, ustedes saben todo eso que relatan en Romanos 1. Hay un pasaje en Romanos 1 donde dice, estos, aunque conocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ok. O sea, ¿cuál es el juicio de Dios? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿sí? Lo estoy buscando, lo cité de memoria, pero lo busco solo para que ustedes lo tengan de referencia. Sí, ok, versículo 32, 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo leo ese versículo no me da a mí el poder de andar matando homosexuales. Agarrar una pistola y andar por Tegucigalpa toda la noche, y donde mire uno mal parado, pues que lo mato. No, porque Dios a mí me va a juzgar. O sea, qué interesante. Sí, pero yo solo lo hice porque esa era la voluntad de Dios. No. Es que si esa es la voluntad de Dios, que Dios lo haga a su debido tiempo, pero yo tengo que cuidar mi ética, porque si yo hago semejante cosa, entonces yo también soy digno de muerte. Sí, me explico. Entonces, el hecho de que Jesús fuera a morir, o estuviera destinado a la muerte, no implica que Poncio Pilato estaba sin culpa, que Judas Iscariote estaba sin culpa, y todos los demás que participaron en ese acto estuvieran sin culpa. Parece que hay más, ¿verdad, hermano? Sí, pero en aras del tiempo, también hay una pregunta antes que dice, buenas noches, hermano Selvin, en lo bíblico,
temor y miedo tiene alguna diferencia? No, no tiene diferencia, no tiene diferencia realmente temor y miedo, pero sí hay una diferencia de concepción entre la palabra temor en el Antiguo Testamento y nuestra palabra temor. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que tenemos miedo, pues eso significa que nos asusta, nos espanta, ¿no? Pero ese tipo de temor no es del que está hablando la Biblia, que tenemos que tener a Dios. Ese tipo de temor es el que tienen los demonios en Santiago, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. O sea, les da un miedo, ¿no? O sea, pero son demonios, ¿no? Siguen siendo demonios. Sí, creen y tiemblan, pero siempre le agregamos ahí una partecita, no se arrepienten. Bueno, esa partecita no está en la Biblia, pero es la idea, está ahí. Eh, y ese no es el temor, no es la cuestión de que Dios me va a causar a mí un pánico y yo voy a decir, fíjese que anoche no pude dormir porque tengo un miedo a Dios. Esa no es la idea, sino la idea es el temor reverente que me lleva a actuar. O sea, no le tengo miedo a Dios, no estoy espantado por Dios, ni siquiera me espanta la segunda venida de Jesús. Más bien la iglesia debe anhelar la venida de Jesús. O sea, decir, quiero que el Señor venga y sentirnos alegres. Si viniera el anuncio, el Señor viene mañana, toda la gente se asusta, pero la iglesia no debería de asustarse ante tal anuncio, sino debería de ponerse feliz. O sea, el Señor viene mañana y todo esto se acaba, ¿y qué importa? El Señor viene mañana. Por eso es que en Apocalipsis está que la iglesia dice, ven. El Espíritu dice, ven. Y Juan dice, sí, Señor, ven. O sea, regresa, te anhelamos. ¿A qué se refiere entonces el temor? El temor significa que muchas veces nosotros, nuestra ética, pues la ética en la antigüedad se basaba por el temor. Nosotros precisamente actuamos así y enseñamos a nuestros hijos a actuar así. El niño no hace lo malo porque le caen 5 fajazos. Y nosotros muchas veces no hacemos lo malo porque tenemos temor. No robamos porque tenemos temor de que nos descubran y nos golpeen. Y si tenemos ese poder, luego no robamos porque tenemos temor de la policía y del gobierno y todo eso. Hasta que usted llega a lo máximo del gobierno y entonces ya no le tiene temor a nada, porque usted es todopoderoso. Entonces ahí es donde fluye el poder, el temor de Dios. Entonces el temor de Dios significa, yo estoy tentado a hacer lo malo en beneficio propio. O sea, yo tengo empleados, ¿sí? Y me puedo quedar con su salario. Puedo manipular las leyes. Lo voy a hacer. Pero luego yo tengo temor de Dios y digo, aunque me puedo salir con la mía, mi temor a Dios va a hacer que yo actúe de manera correcta. O sea, entiendo que Dios me va a traer a juicio por esto que estoy haciendo ahorita. Porque esto que estoy haciendo ahorita es injusto. ¿Sí me explico? O sea, esto es como cuando la esposa le pone a usted una demanda de manutención y el juez dice que usted tiene que pasar 1/3 de su salario y entonces usted va ¿cómo se llama este? Con el empleador y le dice, hágame una carta salarial que esté menos valorada y le hacen la campaña y le hacen la cartita y usted le lleva al juez, mire, esto es lo que yo gano. Ok, hizo una movida, se salió con la suya, no le da miedo el gobierno porque usted tiene bien arreglado todo. Tal vez hasta usted es compinche del juez este, pero cuando usted tiene temor de Dios, usted dice, no, eso no es correcto. La ley dice 1/3, pero usted piensa, no, pero ¿cómo va a vivir mi familia con 1/3 de mi salario? Eso no se puede. Yo le voy a dar el 50%. ¿Por qué? Porque usted tiene temor de Dios. ¿Me entiende? Me explico cómo temor y miedo sí es lo mismo, pero al mismo tiempo no es lo mismo en el sentido, o sea, si vamos a la Biblia, temor y miedo es lo mismo. Solo que el temor y miedo que la Biblia está diciendo que hay que tenerle a Dios no es el mismo temor y miedo que nosotros utilizamos hoy en día, sino es el temor para hacer lo que es correcto. Bien. Bueno,
Gracias, hermano Selvin, por esa charla que nos ha dado y contestar cada pregunta. Ahí quedaron unas poquitas más, pero creo que por el tiempo las vamos a dejar ahí y vamos a hacer una oración con los hermanos.